puntual, está por llegar el invierno, se vacunan, no se vacunan, dicen que no, pero Sí. vamos a pedirle a la experta para que nos diga. Doctora, estamos con Marisol, Oscar te saluda, para conocer detalles de lo que usted crea conveniente y que sea de importancia. Por supuesto, estamos seguros para con la audiencia. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien y sí, así como está refiriendo usted, estamos con muchos cuadros respiratorios en el área de pediatría en la zona de Itapúa, así mismo como estás mencionando, ¿verdad? Prácticamente entre el lunes, el martes y el miércoles nosotros atendimos en el Hospital Regional de Encarnación aproximadamente entre 500 a 550 pacientes con un promedio de atención en 12 horas de 120 a 130 pacientes, tanto en el horario diurno como en el horario nocturno. Estos días fueron días bastante difíciles en la urgencia del Hospital Regional de Encarnación, porque así como tenemos casos leves de niños que van a consultar por un cuadro gripal banal, también tenemos internados pacientes bastante críticos, ¿verdad? Sobre todo de causa respiratoria, pacientes pequeños, menores de 3 meses, pacientes lactantes mayores de 6 meses, pacientes de 3 años, escolares, adolescentes, con cuadros de neumonía, bronquitis, con cuadros complicados de neumonía con derrame pleural, muchos de ellos con requerimientos de oxígeno, ya sea por cánula nasal, por mascarilla, muchos de ellos también con requerimiento de ingreso a terapia intensiva. Estamos bastante colapsados en el área de pediatría en este momento, así que instamos también a la ciudadanía que va a consultar al Hospital Regional de Encarnación que sepa entender que en la urgencia estamos priorizando los casos graves, pacientes que llegan con dificultad respiratoria importante, pacientes con dificultad respiratoria más vómitos, pacientes con vómitos, más deshidratación, pacientes con fiebre alta por encima de 38, 39, son pacientes que se están atendiendo primero. Los demás van a seguir esperando para su atención. Todos los pacientes van a ser atendidos, pero como le digo, en la urgencia se priorizan los casos que deben ser atendidos de forma inmediata primero. Doctora, justamente veíamos su posteo, ¿verdad?, en redes sociales también, para aclarar un poco a la ciudadanía la clasificación de los pacientes en urgencia, porque evidentemente teniendo en cuenta que son niños, muchas veces los padres van totalmente desesperados, llegan a las urgencias, pero también hay que tener en cuenta que existe una clasificación nuevamente, porque imagino que cuando ustedes dicen a los padres, bueno, tenemos casos más urgentes, esperen un ratito, evidentemente que la desesperación muchas veces se ha de adueñar también de los padres. Claro, yo entiendo perfectamente lo que comentás, ¿verdad? Cualquier cuadro banal para un papá, para una mamá, para un cuidador inmediato, para un abuelo es algo importante. Todo niño debe ser atendido, ¿verdad?, según su necesidad. Y así como está en el posteo que me mencionaste, existe una clasificación y existe un elemento fundamental en toda urgencia, ya sea urgencia pediátrica y de adulto, que se conoce con el nombre de triaje. A través del triaje se hace la clasificación de los pacientes en diferentes tipos de colores, ¿verdad? Generalmente los pacientes que se clasifican en rojo, amarillo o naranja son pacientes que deben ser atendidos de forma inmediata, sobre todo aquellos clasificados en color naranja y color rojo, que no pueden tener un tiempo de espera mayor a 30 minutos. Esos son pacientes que se atienden rápidamente, son pacientes que se ingresan directamente al área de reanimación y se le da la debida atención que merece y la medicación en ese momento. Hay algunos niños que responden rápidamente a la terapéutica, pero otros que no, a pesar de la medicación que recibieron, que necesitan quedarse internados. Y una internación implica también su tiempo. Uno tiene que escribir la indicación, uno tiene que administrar los medicamentos, uno tiene que acondicionar el área que va a ocupar el paciente de tal manera que reciba toda la atención que merece, y mientras están los otros casos esperando afuera. Yo entiendo absolutamente la desesperación de la ciudadanía, pero también la ciudadanía tiene que saber entender que hay pacientes que requieren más tiempo que otros, ¿verdad? Como le digo, todos los pacientes van a ser atendidos, pero según la clasificación del triaje. ¿Cómo está en materia de
vacunas, doctora, teniendo en cuenta que siempre escuchándole a ustedes, los profesionales, esto recién en 15 días comienza a surtir su efecto y ya estamos entrando en invierno. ¿Cómo está? En otras esferas nos dijeron que repuntó un tanto luego de esos 2 casos de fallecimiento de niños aquí como consecuencia de la influenza. Y sí, mira, es triste de verdad que la ciudadanía haya tomado conciencia posterior al fallecimiento de 2 pacientes. Tanto digo conciencia en el sentido de los adultos y los cuidadores inmediatos de los pacientes pediátricos. Si bien es cierto, nosotros también siempre pedimos a la ciudadanía en general que lleve la tarjeta de vacunación del paciente pediátrico de tal manera a mirar cómo está ese esquema de vacunación, y te puedo decir con una certeza del 100% que los pacientes, algunos tienen su esquema de vacunación completo por ministerio, pero la mayoría, el 80% no tiene la vacunación de la influenza, no tiene la vacunación del COVID, incluso desde el 2022. Hay gente que no le ha vacunado a sus niños desde el 2022, porque generalmente cuando te aplicas la dosis de la vacunación que sea, te coloca el lote de la vacunación y la fecha de la aplicación en el carnet de vacunación. Y mirando, uno se da cuenta perfectamente que los lotes son del 2022, del 2021, muy poca gente tiene su vacunación del 2024, incluso la del 2023. O sea, una ausencia masiva, yo creo que hubo con relación a la vacunación en años anteriores, ¿verdad? Sobre todo en las dosis de influenza y de COVID. Doctora, ¿hubo casos que tuvieron que ser trasladados, por ejemplo, hasta la capital del país? Por alguna urgencia, o tenemos todo lo necesario para tratar a los menores, a los niños que están llegando en pediatría aquí al hospital regional? Mira, nosotros tuvimos el caso de un paciente que el día martes, un lactante menor de 2 años, tuvo que ser trasladado hasta el hospital de clínica. Fue un paciente que requirió intubación en el servicio de urgencia y fue trasladado por el hecho de que estaba con una neumonía grave positivo a influenza A, pero fue un paciente que no consultó a tiempo, que acudió al servicio de urgencias 4 días después de haber iniciado el cuadro respiratorio, y 24 horas de su ingreso a nuestro servicio ya estaba con un cuadro bastante complicado, con dificultad respiratoria importante, lo cual requirió proceder a hacer otras cosas como la intubación para que ese paciente pueda ser trasladado a Asunción. Si bien es cierto, las terapias, nuestra terapia del Hospital Regional de Encarnación está ocupada ahora de pacientes pediátricos que necesitan ser respirados. Doctora, ¿y a terapia intensiva? Y justamente eso es lo que digo, ¿verdad? A terapia intensiva fue trasladado este paciente de 2 años hasta la capital. Y acá, ¿por qué tú, entendemos nosotros por la gravedad, pero ¿cómo funciona acá ese centro? Y mira, nosotros tenemos un cupo limitado de respiradores para poder ingresar pacientes también a la terapia del Hospital Regional de Encarnación. Como esos cupos ya estaban llenos, bueno, el paciente tuvo que ser trasladado a la ciudad de Asunción. ¿Qué síntomas preferentemente son, doctora? ¿Y cuáles son los 2 preguntas, doctora Elisa Núñez? ¿Qué cuidado, papá, mamá, encargado, encargada? Sí, bueno, ante los síntomas de un cuadro respiratorio que implique fiebre superior a 38.5, 39, en muchos casos también esta semana vimos pacientes que consultaron por temperatura superior a 40 grados, acompañados de goteo nasal, obstrucción nasal, cefalea, dolor de cuerpo, dolor de garganta, cansancio marcado, inapetencia, debilidad o vómitos. Tienen que acudir a la urgencia más cercana o al centro de salud más cercano o a la unidad de salud más cercana, ¿verdad?, al domicilio de este paciente para poder consultar y ser atendido a tiempo. No esperar 72 horas, 48 horas o 3 a 5 días después de que el paciente haya presentado esos síntomas para consultar, porque el niño no es como el adulto. El niño puede estar hoy con síntomas respiratorios leves, pero en 48 horas eso se puede complicar con una bronquitis, una neumonía, dificultad respiratoria. ¿Cuáles son los signos de alarma que nosotros como cuidadores inmediatos o como padres vamos a tener en cuenta?
que el paciente esté con dificultad respiratoria, con chillido de pecho importante, que no se pueda alimentar de forma correcta, que esté marcadamente decaído, que no esté orinando de forma correcta, porque ese hecho también nos va a permitir saber el estado de hidratación de ese paciente, si realmente tenía una buena ingesta o no de líquido. El niño que no está comiendo bien, el niño que no tiene una diuresis correcta, el niño que se duerme demasiado, esos son signos de alarma que nos tienen que llamar la atención y consultar en el tiempo adecuado. Generalmente muchos padres acuden en esos primeros días que el paciente presenta los síntomas, pero ya no hacen la reconsulta posterior para la evaluación siguiente. Un cuadro respiratorio, un cuadro gripal banal te puede durar desde una semana hasta 10 días, ¿verdad? El paciente tiene que tener controles por lo menos cada 48 horas o cada 72 horas hasta que el cuadro se resuelva por completo. No es que se consulta una vez, se le da toda la medicación y después nunca más le llevaste a consultar. Doctora, teniendo en cuenta la demanda actual que se tiene hoy día, ¿verdad?, en el área pediátrica específicamente, ¿se requerirá quizás la participación, la colaboración de aquellos profesionales que ya firmaron contrato para el nuevo Hospital del Sur, la ayuda, su colaboración para hacer frente a esta situación? Porque hay que tener en cuenta que básicamente todavía no ingresamos en la parte crítica de lo que es esta temporada de invierno. Imagínate, con la atención de 120 a 130 pacientes por turno, se requiere, ¿verdad?, ocupar el tiempo de varios personales de salud. Generalmente nosotros, tanto en el horario diurno como en el horario nocturno, somos 2 compañeros de guardia, ¿verdad? Somos 2 médicos jefes que tenemos que atender los pacientes que consultan fuera de las urgencias, tenemos que atender los pacientes que están ingresados en el servicio de urgencia, tenemos que atender a los pacientes críticos que van llegando y tenemos que atender a los pacientes que son derivados de las periferias de Itapúa. Así que imagínate el trabajo exhaustivo que nosotros tenemos en 12 horas, ¿verdad? Un trabajo con bastante responsabilidad porque uno tiene que responder a las necesidades de todos los pacientes y sobre todo tratar de que ese paciente crítico con la medicación y la terapéutica que nosotros le damos, ¿verdad?, pueda evolucionar de forma correcta. Así que bastante pesado, por llamarle de alguna forma, estos días fueron de trabajo en el Hospital Regional de Encarnación y creo que todavía nos quedan días bastante duros. Sí, doctora, y justamente sobre ese tema sabemos y entendemos la sobrecarga que están teniendo. Quizás usted no sea la encargada de responder esta pregunta, pero ¿hay posibilidad de llamar, de convocar a aquellos profesionales que firmaron contrato ya para ir a trabajar en el Gran Hospital del Sur? Mira, yo no te sabría responder esa pregunta. En realidad es una pregunta que yo voy a trasladar a las autoridades. Creo que eso amerita otro programa para conversar con ellos y ver realmente cómo se va a hacer la implementación gradual de los nuevos compañeros que van a venir a trabajar en el Gran Hospital del Sur, ¿verdad? Por lo pronto yo te puedo responder con relación al trabajo diario que nosotros tenemos en la urgencia, pero creo que lo que tenemos que entender también es que si bien es cierto, ahora estamos en un alza importante de cuadros respiratorios, la salud nunca fue prioridad en este país, ¿verdad? Todas las urgencias ahora a nivel nacional están colapsadas, no solamente en el departamento de Itapúa. No sé si seguramente hace unos días vieron la situación en Asunción, creo que en la zona de Capiatá, un compañero, un colega médico fue agredido por una persona que estaba esperando su turno. Entonces yo creo que esto debe ser también un llamado de atención a todas las autoridades a nivel nacional, a reforzar cada uno de los servicios de urgencia, porque generalmente el primer filtro de atención en cualquier hospital, ya sea en Itapúa o a nivel nacional, son las urgencias. Y como te mencioné, imagínate 1 o 2 médicos atendiendo 120 pacientes, atendiendo todas las urgencias que hay y atendiendo también a los pacientes que están hospitalizados, que requieren su tiempo, que requieren su atención, que requieren su medicación. Entonces, son temporadas así bastante difíciles para nosotros, sobre todo aquellos compañeros que trabajamos en los servicios de urgencia. Así que dejo eso en la cancha de las autoridades. Totalmente. Doctora, nos está preguntando si con qué síntomas un niño o una niña no se le puede llevar para recibir la dosis contra la influenza. ¿Cuáles son esos informes que usted dispone? Sí, perfecto. Me parece súper genial tu pregunta, ¿verdad? Goteo nasal, obstrucción nasal y una tos
simple, que no implique dificultad respiratoria y el paciente tampoco tiene que presentar fiebre, con esos síntomas el paciente se puede aplicar la vacuna. Vuelvo a repetir, goteo nasal, obstrucción nasal o una tos simple, donde el paciente no esté febril, no presente temperatura de 38, ese paciente puede aplicarse la vacuna. Muchísimas gracias, doctora Elisa Núñez, muy amable usted. A ustedes, un abrazo, chao, Gracias, chao. doctora, hasta luego. Chao, chao. Sí, perfecto, todo lo indicado.